Y hoy quiero hablar acerca del corazón de partera. Diga conmigo, corazón de partera. No, pero dígalo fuerte porque se va a poner interesante. 1, 2, 3. Un corazón de partera. Casi siempre nosotros cuando leemos la Biblia se nos quedan, por ejemplo, los nombres de Noé, Abraham, Elías, Jeremías, Pablo, Pedro, Juan, Timoteo. Se nos quedan como que los nombres de aquellos que hicieron cosas aparentemente muy grandes. Pero la Biblia es bien interesante. Hay personajes en la Biblia que no trascienden, pero si no fuera por ellos, nada hubiera trascendido. Va otra vez. Hay muchos personajes en la Biblia que aparentemente no trascienden. Porque es más, de los que voy a hablar, la Biblia solamente los menciona una sola vez. Y aparentemente para muchos pasan inadvertidos. Pero la verdad es que no es así. Por ejemplo, cuando hablamos de Cristo se nos viene a la mente María. Y a muy pocos se les viene a la mente José. Pero le voy a decir algo para poder contextualizar lo que quiero hablar. El ángel habla con María porque José no quería. José no aceptaba. Cuando José cae en un sueño, Dios habla con él. Dios trata con José. ¿Dios volvió a hablar con María? No, se cortó. Porque la cabeza ya había entendido. Y entonces Dios le dice: José, llévate al niño a Egipto porque lo quieren matar. José se lo lleva a Egipto y fue el protector del plan de Dios. Porque ¿quién cuidó al niño Jesús? ¿Quién lo cuidó? ¿Era importante que lo cuidara? Claro que sí. Después, años después, Dios le habla y le dice: regrésate a la ciudad natal, porque los que lo querían matar han muerto. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo cuidó? Pero la verdad es que casi no hablamos de él. Pero es importantísimo en el plan de Dios. Lo mismo pasa con estas personas de las que vamos a hablar. Nosotros leemos Éxodo y vemos los nombres y pasan totalmente inadvertidos. Pero hoy quiero hablar acerca de eso. Por eso le puse al tema un corazón de partera. Éxodo capítulo 1 verso 12, para poder entender el contexto. Mire lo que dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más. No, dígalo, tanto más. Está hablando de el pueblo de Israel que era oprimido por Egipto. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de... Ahí va. Si Israel crecía y se multiplicaba, es porque había muchos. Ahora resulta que nadie sabe. A ver, enganche el tema de la predicación. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué? Parteras. Entonces, si Israel crecía y se multiplicaba, es porque había muchos nacimientos. Ahora resulta que no sabe. Había muchos nacimientos y era algo increíble. Era de verdad, era algo increíble. Y para los matrimonios le voy a decir esto. Y un día le voy a pedir al hermano, usted no es Codo, hermano, se me olvidó su nombre, Diego, al hermano Diego. Un día le voy a decir: deme chance y yo predico. A ver, ¿cómo era posible que los hombres israelitas fueran maltratados, castigados y todavía llegaran a su casa? Ahí va, lo que le quiero decir es que en su casa había otro ambiente. En su casa el ambiente era diferente al ambiente de afuera, de castigo, odio, rencor, tristeza. No importa lo que pase afuera, importa lo que pase adentro. Porque si algo bueno pasa adentro, no hay problema afuera. ¿Alguien está comprendiendo eso? Escúcheme, no voy a hablar de eso para que no se agüite, pero ahí va. Entonces había muchos nacimientos. Israel se multiplicaba tanto que un faraón dijo:
estos nos van a meter en problemas. ¿Por qué? Porque es más grande el pueblo que nosotros, son más fuertes y vamos a tener problemas. Entonces vamos a activar un plan. ¿Cuál fue el plan? Éxodo 1, 15, 22, y aquí centramos el sermón. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Ahí va, se cree, diga conmigo, se cree. Porque los grandes estudiosos de la Biblia dicen que las parteras eran egipcias, que no eran israelitas. Muchos estudiosos lo dicen, y tanto es así que muchos no se ponen de acuerdo, pero la gran mayoría concuerda en que las parteras eran. Ahora, la Biblia habla de dos, pero ahí le va, porque esto es lo interesante, por eso hay que estudiar la Biblia. Eran dos parteras para un pueblo que era numeroso. Entonces a la mente humana dice, no puede ser que dos parteras atiendan cientos o miles de nacimientos. No, no era así. Escúcheme, los grandes estudiosos dicen que esas dos parteras eran las jefas de todas las parteras que había en Egipto. Entonces Faraón llama a las cabezas de las parteras, sí, las llama y les dice esto. Habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra, de ahí salió el fuá. Sí. No, ya me voy a calmar. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, hay una cualidad que en todo cristiano debemos de tener. Si usted tiene esa, ya la hicimos: temer a Dios. Ahí va. Temer a Dios no es decir, no, yo no hago eso porque Dios me va a matar. No, usted está equivocado si usted piensa eso. Mire, si usted no peca porque Dios lo mata, usted está equivocado. Usted no le tiene temor a Dios, usted le tiene miedo. Va otra vez. Si usted es de esos cristianos que dice, yo no peco porque después me va a ir como en feria, Dios me va a matar. Entonces yo quiero decirle, usted no le tiene temor a Dios, usted le tiene miedo. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios es, yo no hago eso porque no quiero ofender a aquel que tanto bien me ha hecho. ¿Alguien está comprendiendo la diferencia? Una cosa es el miedo, otra cosa es el temor. Las mujeres hebreas, las dos parteras, le dijeron a todas las parteras: momento, aunque es el faraón, es la ley, no vamos a hacer algo. Escuche. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. 18. Y el rey de Egipto hizo llamar. A ver, ahí va. La Biblia, y esto es algo bien importante para mañana que vamos a estudiar Apocalipsis. Apréndaselo desde hoy. De una frase a otra pueden pasar días, semanas o años. ¿Ok? Por ejemplo, de ahí, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Desde el verso 17 al verso 18 pasaron años. ¿Pasaron qué? Vamos a comprobarlo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los. ¿Cómo se dio cuenta que no habían matado a los niños? Porque a un bebé todavía lo puedes esconder, ¿sí o no? Y déjeme decirle algo, eso pasó en el tiempo de Moisés. Porque eso se va a poner interesante. Eso pasó en el tiempo de Moisés. Moisés fue atendido o su mamá fue atendido por esas parteras y cuidaron, guardaron. ¿Usted se imagina si hubieran matado a Moisés? El plan de Dios no se hubiera abortado, porque es imposible que un plan de Dios sea abortado. ¿Por qué? Porque el plan no es de los hombres, es de Dios. Y los planes de Dios nadie los destruye. Se hubiera simplemente atrasado. Pero usted se imagina si las parteras hubieran hecho caso, Moisés no hubiera nacido, o hubiera nacido y lo hubieran matado. Entonces, esto pasó en el tiempo de Moisés. Ahora escuche. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Estamos hablando que había pasado tiempo. ¿Por qué? Porque más esclavos llegaban. Va otra vez.
porque más esclavos llegaban a trabajar. Eso quiere decir que el pueblo estaba. Y las parteras respondieron a Faraón. Imagínense la astucia, la sagacidad. Por eso a mí me gusta lo que dice la Biblia. Cuando estés enfrente de alguien y estés haciendo lo correcto, no tengas temor, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y fue lo que pasó, porque la respuesta fue impresionante. Escuche. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son. Entonces yo quiero decirle algo: la iglesia de Cristo es robusta. No, con ese amén está más aguado que el atole. La iglesia de Cristo es robusta, y aunque se levanten 1000 cosas, nadie la va a destruir. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. ¿Sí o no? El mundo podrá ser el que tenga el control, pero la iglesia es robusta. La Biblia dice que las mujeres le dijeron algo impresionante. No, mira, es que cuando nosotros llegamos, las mujeres hebreas son robustas, no como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Es decir, ellas están listas para dar a luz. Verso 20, porque es interesante. Y Dios, dígalo, y Dios, wow, Dios hizo bien a las parteras. Y mire lo que sigue. Por eso comprobamos que las parteras eran egipcias. Ahí va, escuchen. Pero Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó. Era imposible que un esclavo prosperara. No era posible que un esclavo prosperara. Eso quiere decir que las parteras eran egipcias, pero temían a Dios. Escuche, y contribuyeron para el plan de Dios. Pero miren lo que sigue. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Así es que, mis amados hermanos, hagamos lo que Dios quiere, para que Dios siga bendiciendo a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Porque eso es algo que la iglesia tiene que comprender, que cuando usted hace lo correcto, Dios se acordará del bien que ha hecho, y el bien que ha hecho será trasladado hasta su tercera y su cuarta generación. Vale la pena servir a Dios, ¿sí o no? Ahora escuche, 22. Porque cuando un plan no funciona, el enemigo lanzará otro más agresivo. No, ahí va, no comprendió. No esté pensando en la barbacoa, ahorita nos la echamos. Ahí va otra vez. Cuando un plan no funciona, el enemigo preparará uno más agresivo. Y mire lo que pasó. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle. Wow. El primer plan no funcionó. Ahora ahí va. ¿Por qué cree la ideología en las escuelas? ¿Por qué cree que los gobiernos atienden las minorías en lugar de atender las mayorías? Porque la ideología es de minorías. Y en un país democrático, ¿qué debe de persistir? Mas sin embargo, la mayoría hemos sido callados, y la minoría es la que tiene la voz. ¿Por qué? Porque el enemigo lanzó a todo para poder apagar la iglesia de Jesús. Pero yo le recuerdo al enemigo que la iglesia de Jesús es robusta y va a soportar todo lo que venga. Porque el autor de esta iglesia no es el pastor Pepe. El pastor de esta iglesia es Cristo Jesús. Y fue diseñada para soportar todo lo que venga. Por eso ahí le aclaro algunas cosillas. Algunos: no, pastor, la iglesia de Cristo está en crisis. Jamás. La iglesia de Cristo jamás ha estado en crisis. ¿Por qué, pastor? Porque es la iglesia de Cristo. Pastor, la iglesia de Cristo puede ser destruida jamás. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Siempre hay un remanente fiel.
No se le olvide esa palabrita. Siempre hay un remanente fiel. Ese remanente es el robusto, el que está listo para pelear la batalla. Ahora, déjeme explicarle algo, porque esto se va a poner interesante. Significado de cifra y fuá. Diga conmigo, fuá. Dile al que está a tu lado, saca el fuá, hermano. Cifra y fuá. Significado, y esto es algo bien interesante. Cifra significa belleza. Fuá significa, le explico. Cuando Faraón da la orden, ellas no le dicen a Faraón, no, pues no lo vamos a hacer. No, ellas juntan a todas las parteras y les dicen, lo que él pide es inmoral. Va, me voy a adelantar un poquito al sermón. Es legal, pero es inmoral. ¿Por qué es legal? Porque nació de la máxima, pero es inmoral. No importa que tú vayas a hacer algo legal, si nació de lo inmoral, a Dios no le agrada. ¿Alguien comprendió eso? Ahí va, escúchenme. Porque esto se va a poner sabroso. Significado, cifra, belleza, fuá, esplendor. Dicen los historiadores, y esto a mí me cautivó. Los historiadores dicen que cuando ellas recibieron la orden de matar a todos los niños, cuando ellas asistían a las hebreas para que nacieran los niños, cifra, diga conmigo, cifra, que era belleza. Mamás que han tenido hijos natural, un gritillo por favor. Dicen que un hombre, si le dan dolores de parto, nos morimos, porque nuestro cuerpo no está diseñado para aguantar esos dolores. Escuchen. Dicen los historiadores que cuando llegaban las parteras y la mujer hebrea estaba dando a luz, que era doloroso porque eran partos naturales, dice que cifra, que es, ¿qué hacía para que nadie se diera cuenta que ahí estaban dando a luz? Dice la historia que cifra lo que hacía era que ayudaba a la mujer hebrea a calmarla, a hacerse sentirse tranquila, serena, que parte de lo que ella hacía para que no se oyeran los gritos y no se dieran cuenta que estaban haciendo un niño y los egipcios vinieran y lo mataran, ella tranquilizaba a la mamá, la calmaba de tal manera que aquella mujer se sentía también tan cómoda que sus dolores eran más tranquilos. Pero después venía fuá, diga conmigo, fuá. Después venía fuá, y los historiadores dicen que cuando el niño nacía, ¿qué hacía? El niño no podía hacer fuá y recién nacido. ¿Qué hacen los niños cuando nacen? Lloran. ¡Oh! Nacía el niño y ¿qué hacía? Lloraba. ¿Y sabe cuál era el ministerio de fuá? Tomaba al niño en sus brazos, lo acariciaba, lo calmaba para que nadie pudiera escuchar. Por eso Moisés pudo ser guardado 3 meses. La mamá estaba con los dolores de parto, llegaba cifra, la tranquilizaba. Nacía el bebé, llevaba fuá. ¿Y qué hacía con el niño? Lo abrazaba, lo envolvía, lo calmaba, de tal manera que aquella casa era un silencio, que ningún egipcio se dio cuenta por muchos años que bebés estaban naciendo. ¿Sabes qué dice o qué podemos entender de esto? Que las familias sufren porque no conocen a Cristo y faltan parteras que vayan y calmen la ansiedad que están viviendo. No, la iglesia no entendió. Va de nuevo. El mundo está sufriendo porque se necesitan parteras que vayan y tranquilicen el dolor y le digan: solo Cristo puede ayudarte en todas las áreas de tu vida.
Se necesita que la iglesia calme dolores. Le estoy hablando. Se necesita que la iglesia calme dolores. ¿Por qué? Porque tenemos el remedio para hacerlo. La iglesia es robusta y puede con todo lo que venga. ¿Por qué? Porque la obra que hacemos depende del corazón de Dios. Nosotros tenemos que entender que cuando la Biblia habla y habla expresamente de algo, es porque Dios nos está poniendo ejemplo de algo. Vayamos y calmemos a esas personas que están sufriendo por el alcohol, por las drogas, por la destrucción de familia. Vayamos y proclamemos el mensaje que puede calmar el corazón. ¿Por qué? Porque bebés espirituales van a nacer con la ayuda del Señor. Pero lo primero que Cifra y Fúa hicieron. Ahora, ahí le va. No va a encontrar otra vez Cifra y Fúa en la Biblia. No lo va a encontrar. Solamente en los versos que acabamos de leer. Y yo quiero decirle algo. A veces todos buscamos un puesto, una posición donde seamos visibles. Y en el reino de Dios no importa dónde estés. En el reino de Dios importa que estés. No, va otra vez, porque eso sí quiero dejárselo bien claro. No busquemos posiciones, no, busquemos hacer. En el reino de Dios no importa si estás acá, acá o acá. En el reino de Dios lo que importa es estar dentro de los planes de Dios. Por eso es sumamente importante. Y una de las cosas que a mí me agrada de Cifra y Fúa es que lo primero que vino a su corazón es el temor. No conocían a Dios, eran egipcias. Pero al tratar con las hebreas, algo se les pegó de Dios. Ahí va. Hermano, ¿tú qué trabajas? Algo se les tiene que pegar a tus compañeros de trabajo. Solo que te portes como ellos, pues ahí sí no. Pero si tú te portas como un cristiano, algo se les va a pegar. Sonríale al que tiene al lado y dígale, te lo tenía que decir. Sí, jóvenes de la escuela, si tú te portas como un cristiano, a todos los de tu salón algo se les tiene que pegar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque así es. Cifra y Fúa no eran cristianas, no eran hebreas. Pero al atender a tantas personas, a tantas mujeres hebreas, algo, de tal manera que el temor de Dios vino a sus vidas. El temor de Dios, escúcheme, no se da porque vienes a la iglesia. El temor de Dios se da porque lo empiezas a conocer. No, va otra vez. El temor de Dios porque muchos piensan que la iglesia es como el supermercado. Me falta fe, voy a la iglesia. Me falta esto, voy a la iglesia. No, usted tiene que venir a la iglesia. Es obligación de todo cristiano venir a la iglesia. Pero la iglesia no es un abarrotes donde usted viene y escoge. No. Entonces, pastor, la iglesia es el lugar donde yo vengo porque tengo fe. La iglesia es el lugar donde yo vengo porque tengo amor. Es decir, muchas de las cosas en mi vida yo las tengo porque he conocido a Dios. Y como yo conozco a Dios, las cosas se van desarrollando en mi interior. Estas mujeres, Cifra y Fúa, de tanto escuchar, empezó a venir el temor de Dios en sus vidas. Por eso la Biblia dice, pero las parteras temieron. Escuche. ¿Qué tan fuerte fue el temor que ellas tenían a Dios? Que no les importó que el mero les hubiera dado una orden. Ahora, ahí le va. ¿Sabe cuál era el precio de la desobediencia? Muerte. ¿Hasta dónde llegó el temor de Dios en la vida de ellas? Desobedecer a la máxima. Ahora, para los que no saben, la historia dice que Faraón era un hombre sanguinario y cruel, que lideraba al ejército más cruel de la historia. Por eso cuando nosotros leemos de Cifra y Fúa y decimos, pues desobedecieron, ay, qué bueno. No, arriesgaron su vida, porque eran mujeres que habían entendido el plan de Dios. Nadie tiene temor a Dios si no comprende el plan de Dios.
Porque el plan de Dios provoca en nosotros que nosotros cuidemos lo que Dios quiere hacer y lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando el creyente tiene temor de Dios, empieza a cuidar. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene planes que va a establecer a corto, mediano o a largo plazo. Ahí va, ahí va. Las mujeres, Cifra y Fúa, sabían que Dios tenía un plan a mediano plazo. Porque en ese periodo nació Moisés. En ese periodo de donde las parteras estaban siendo investigadas, o como usted lo quiera decir, en ese periodo nació Moisés. Las mejores cosas nacerán en nuestras peores crisis. No, ahí le va. Nuestras mejores cosas nacerán en nuestras peores crisis, para que tú te des cuenta que aún en tu peor crisis Dios está contigo. ¿Por qué, pastor? Porque es un testimonio de Dios diciéndote: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Alguien comprendió eso? En nuestras peores crisis nos llegan las mejores cosas. Cifra y Fúa estaban viviendo un tiempo horrible porque tenían que obedecer. Pero ahí le va. Obedecer también equivale a desobedecer, ¿o no? Va otra vez. Obedecer también equivale a... No, dígalo, no le saque. Obedecer también equivale a desobedecer. Claro que sí. Hechos 5:29 nos lo comprueba. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes. Si usted obedece a Dios, desobedece al mundo. Eso no les gustó, pero ahí les voy a traer. Si usted obedece a Dios, desobedece. Por eso ahí le va. No podemos quedar bien con Dios y con el mundo. Es imposible. Sonríanse. No podemos quedar bien con Dios y con el mundo. Con alguno de los dos tenemos que quedar mal. Porque obedecer significa también desobedecer. Entonces el apóstol Pedro, cuando le ordenan que ya no prediquen más en nombre de Cristo, él les dijo: a ver, momento, ustedes serán la máxima autoridad, pero yo quiero decirles algo. Prefiero obedecer a Dios antes que a ustedes. Si el desobedecerlos a ustedes me lleva a cárcel, me lleva a azotes, me lleva a persecución, no importa, porque cuento con la mano poderosa de Dios en mi vida. Así es que hay momentos decisivos. Diga conmigo: hay momentos decisivos. Y como hay momentos decisivos, hay momentos de decisiones. Uno tiene que saber con quién va a quedar bien. O quedas bien con el mundo, o quedas bien con Dios. Y ahí es donde uno decide hacia dónde va a ser. Ahora, algo puede ser totalmente legal y al mismo tiempo ser totalmente. Porque, escuche, Cifra y Fúa podían ser juzgadas porque desobedecieron una... otra vez. Cifra y Fúa pudieron haber sido juzgadas porque desobedecieron una ley. Pero si lo hubieran obedecido, moralmente estaría mal. Ahí va otra vez. Y esto se va a poner interesante, porque cuando los ataques vienen y no pueden contra nosotros, se van a lanzar cosas más peligrosas. Por eso quiero repetir la frase. Algo puede ser totalmente legal y al mismo tiempo ser totalmente... Era inmoral matar a los niños, como es inmoral adoctrinarlos. Como es inmoral permitirles a un niño que él decida si es hombre o es mujer. Es inmoral. ¿Por qué? Como dijo alguien: gracias a Dios que de niño mis papás no me hicieron caso, porque yo me sentía pirata. Me hubieran sacado un ojo y me hubieran cortado un pie.
Gracias a Dios que mis papás no me hicieron caso. Algo puede ser legal, pero no porque sea legal es moral. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en todas las cosas. Nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Fua y Cifra estaban increíblemente entre la espada y la pared. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Tienes que obedecer a Dios. ¿Te puede costar la vida? Sí, sí me puede costar la vida, pero si no obedezco a Dios me cuesta la eternidad. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Un momento o la eternidad? Y estas mujeres entendieron que no podían hacer lo moralmente incorrecto, tenían que hacer lo correcto, aunque para el mundo fuera incorrecto, que es lo que estamos viviendo hoy. Hoy lo incorrecto es correcto, y se cumple la Biblia cuando dice: ay de aquellos que a lo malo dicen, vendrán tiempos de dolor y de angustia, porque el ay en la Biblia es tiempos de dolor y angustia. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno. Por eso la iglesia es robusta, y la iglesia tiene que decir eso no. Por eso estamos fortaleciendo la enseñanza en Kids Life con nuestros niños. ¿Por qué? Porque vamos a pelear la buena batalla y la vamos a ganar. Escúcheme, quizás no podemos impedir que los libros lleguen, pero sí podemos impedir que los libros penetren al corazón. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. ¿Alguien comprendió eso? Por eso, qué importante es comprender lo que hicieron. Algo puede ser totalmente legal, pero al mismo tiempo ser totalmente. Cifra y Fua, si hubieran matado a los niños, hubieran hecho algo dentro de lo. Si Cifra y Fua hubieran matado a los niños, hubieran hecho algo legal, pues era una orden expresa de la máxima autoridad de Egipto. Pero delante de Dios era, ahí va, la legalidad o ilegalidad de algo se decide a la luz de las legislaciones de un país. Va otra vez. La legalidad o ilegalidad de algo se define a la luz de la legislación de un país. La moralidad se hace a la luz del carácter de Dios y de su voluntad expresada en su palabra. Wow. Ahora vamos a poner un ejemplo para entendernos. Mateo 19, 6 al 8. Así que no son ya más dos, sino está hablando del matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó. Pastor, fue el hombre que Dios me dio, fue la mujer que Dios me dio, pastor. Lo oré, lo ayuné, lo vi en visión y mire, aquí estoy, pastor. Pues espero que si es cierto no te divorcies. ¿O no? Digo, ¿Dios se equivoca? Entonces, ¿para qué anda de hablador? Ahora se aguanta. Respire, respire, respire. Ahí va. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Eso lo encuentra en Levítico. Él les dijo, por la carta de divorcio era legal, pero era inmoral. Ahí va a traer porque se pone sabroso. La carta de divorcio era, pero era, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. Por eso, mis amados hermanos, no os hagáis, no se hagan. Pastor, sí, la regué, voy a abandonar a mi esposa y me voy a casar con esta. Pues la regué y quiero arreglar las cosas con Dios. No arreglas nada. No porque haga algo legal es moral. La gente de pronto
utiliza las reglas de Dios para calmar la conciencia. Oh, pastor, al cabo me voy a casar. Y piensas que con casarte vas a arreglar lo inmoral. Ahí me aman, hermano. Ya me estoy preocupando. La gente piensa que con arreglarlo lo legal, por arreglar lo legal se va a convertir en moral. Pero no es así. Porque la Biblia dice que si dos personas por X o por Y, que no haya sido el adulterio, se separan, y aun si es por adulterio, la Biblia dice que deben de aprender a dar oportunidades. Pero usted se metió con la que le gustaba, para que no, pues ya adulteré, pues ya mejor me caso, pues ya la regué, déjeme arreglarlo. Usted quiere arreglar algo que es inmoral. La Biblia dice que si la otra persona no se ha casado, tu obligación es ir y restaurar el matrimonio. Traguen saliva, traguen saliva. Adiós, pastor. Pero a veces pensamos, no, pastor, pues me voy a casar. El hecho de que te cases no quiere decir que deja de ser inmoral lo que estás haciendo. Porque se aplicaron la alevosía. Sí. No, pastor, al cabo. Ya, pastor, ya para que ya. Es más, para hacer algo ya me voy a casar. Te puedes casar. Lo arreglas lo legal, pero lo inmoral no se arregla hasta que hagas lo correcto. Dígale que ¿para qué venía, pastor? Ya está aquí, cállese, ya está aquí. Aguante. Porque a veces la gente no entiende. A veces queremos tomar las reglas de Dios para justificar lo injustificable. Va otra vez. A veces queremos tomar las reglas de Dios para justificar lo injustificable. No se puede. Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea inmoral. Por eso Moisés les dio carta, le dijo: ten, para que legalmente no tenga repercusiones, pero delante de Dios tú tienes un problema. Porque un papelito arregla las cosas con la sociedad, pero no con Dios. Ay, de veras si me aman. Un papelito arregla las cosas con la sociedad, porque va al juzgado, usted se divorcia, va al juzgado, se espera no sé cuánto tiempo, vuelve a sacar su acta de matrimonio y ¿qué dice? Divorciado. Pero eso no quiere decir que es moral delante de Dios. Ahora, yo no estoy aplicándolo a todo para que no se empiece a condenar cada persona que ha vivido eso. Usted sabe su situación. Yo estoy hablando cuando sabemos que la cosa no está bien. Por eso, Cifra y Fua dijeron: eso es legal, yo lo puedo matar y nadie en la sociedad me va a juzgar. Al contrario, me van, porque respeté. Pero el cielo se va a cerrar sobre mí. ¿Qué prefiero? ¿Los aplausos de los hombres o los cielos abiertos? Por eso Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo, prefiero la gloria que viene de arriba. Porque estamos claros en lo que Dios quiere hacer. Por eso el Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus. Ahí va.
Entonces, ¿quién es una persona sabia? Ahí lo dice. El que ¿qué? El temor es consecuencia de respetar. Va otra vez. El temor es consecuencia de respetar. ¿Qué respeto? Los mandamientos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece. El temor de Dios es la consecuencia de respetar las reglas de Dios. Ahí está el temor. Por eso Cifra y Fua dijeron: no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Primero, porque este pueblo es pueblo de Dios. Dios tiene un plan a mediano, largo, corto plazo de sacar un libertador de ellos. Y yo no voy a ser alguien que obstruya el plan de Dios. Y gracias a Dios que nació Moisés en ese tiempo horrible, pero que había quien lo cuidara. Así es que tenemos que aprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso déjeme decirle algo, y aunque le cale, todo aquel que no viene a las enseñanzas es un principio de falta de sabiduría. Aquí lo dice. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian. Y la segunda cosa que hicieron Cifra y Fua, eran protectoras del plan. Yo a veces me pongo a pensar, mi tía, la que nos evangelizó, sabría lo que estaba haciendo. Le voy a decir un secreto. Por parte de mi tía, todos conocen a Dios, no todos les sirve. Le estoy hablando de la tía que nos evangelizó a nosotros. Ninguno de ellos es pastor. Ninguno. Ninguno de sus hijos directos es pastor. Pero a nosotros que nos evangelizó mi tía, mi hermana es pastora, yo soy pastor. A veces no entendemos el plan de Dios. Y luego alguien podría decir: pero Señor, ¿por qué en mi generación no hubo? No, sí, tú eres parte de esto. ¿Alguien comprendió eso? Tú eres parte de esto. ¿Por qué? Porque quizás no fuiste de los visibles, pero fuiste el cimiento que Dios usó para que se construyera algo fuerte, sólido y estable. Y cada vez que ganamos almas, también ella se las gana. ¿Alguien comprendió eso? Por eso somos protectores del plan. Somos protectores. Papás que están aquí, por favor escúchenme. Mamás que están allá, papás que están allá en burbuja, nunca dejen de traer a sus hijos, porque quizás ustedes están protegiendo al próximo pastor, evangelista, misionero, hombre, mujer de Dios. Por favor, papás que están aquí, no dejen de traer a sus hijos aquí es live, porque quizás ahí se va a levantar el siguiente pastor, el siguiente misionero, el siguiente hombre, mujer de Dios que va a sacudir a México. Somos protectores del plan de Dios. Por eso no podemos dejar de traerlos. ¿Por qué? Porque no sabemos los planes que Dios tiene para ellos. Es importante. Éxodo 1:18. Y el rey de Egipto hizo llamar y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Escuche ahora, Éxodo 2:1-3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió. Está hablando de los papás de Moisés. Y dio a luz un hijo, y viéndole que era, al hablar de hermoso, no está hablando de fracciones, para que alguien no pueda pensar que había discriminación. No. No está hablando de eso. Por eso mañana voy a explicar algunas cosas de Apocalipsis muy importantes para entender, y eso es una de ellas. La Biblia dice que cuando lo vieron era hermoso, ya lo ves, sí, soy primoroso. Ay, no, padre, cálmame. Solamente los cristirrucos se rieron. Escuche, ¿era qué? Cuando la Biblia dice que era hermoso, ellos notaron algo de Dios en él. Va otra vez. Cuando la Biblia dice que vieron que era
hermoso. Había una gracia de Dios en ese niño. Por eso lo conservaron. Escuchen. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. ¿Cuánto? Imagínense cómo le hizo. Ahí le va. ¿Qué amor de madre? Arriesgó su vida. Porque no solamente arriesgó la de su hijo, arriesgó la de ella misma. Iglesia, ¿qué tanto amor tienes para soportar a aquel que estás evangelizando y no te hace caso? ¿Qué tanto amor de Dios tienes para seguir evangelizando a aquel que te dice: ya cállate la boca y no me hables más de eso? ¿Qué tanto amor tienes por las almas cuando te dicen: ya cállate o te voy a dar un golpe? ¿Qué tanto amor tienes cuando tu jefe te dice: si sigues hablando de eso aquí te voy a correr? ¿Qué tanto amor de Dios tienes? Porque Cifra y Fúa arriesgaron la vida. Los papás de Moisés arriesgaron la vida con tal de que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar? Recuerde, la iglesia es robusta. La iglesia es robusta. Escuche, estuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle. Tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla. Todos sabemos lo que pasó. La hija de Faraón la vio, amó a eso sabiendo que era un hebreo, lo amó, lo cuidó como su hijo. La hermana de Moisés fue y le dice: yo sé a alguien que te lo puede cuidar. Se lo llevó a la mamá lo cuidó. Por eso Moisés tenía un conocimiento de Dios. Lo cuidó. Cuando ya Moisés estaba grande, se fue al palacio. Dios lo preparó, Dios lo preparó. Pero todos podemos decir: wow, qué interesante que la mamá y el papá lo hubieran guardado. Era su obligación, pero no la de Cifra y Fúa. Hay personas que no tenían que estar con nosotros, pero estuvieron con nosotros. Por eso siempre yo le voy a dar gracias a Dios por el pastor Guadalupe Ramos. No tenía por qué estar conmigo, porque yo era agresivo, violento. Pero ¿sabe una cosa? Siempre estuvo ahí conmigo. A pesar de que no merecía que estuviera conmigo, siempre estuvo ahí. Los 30 años que estuve en esa iglesia, Él estuvo conmigo, instruyéndome, guiándome, aconsejándome. Por eso hoy soy lo que soy por Cristo y por Él. Hay personas que no necesitaban estar con nosotros, pero estuvieron por amor. Por eso qué importante es aprender a amar de la manera en que Dios quiere. Hay muchos protectores del plan de Dios que pasaron desapercibidos. José de Arimatea, que no hablamos de él. Hablamos de María, hablamos de Jesús, pero no hablamos de él. Pero él fue alguien importante en los planes de Dios. Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, no hablamos de ellos. Hablamos de Juan el Bautista, pero no hablamos de ellos. Y ellos fueron sumamente importantes. Es más, Juan el Bautista era lo que era por los padres. Papás, nunca te desanimes porque tu hijo no entiende. Nunca te des por vencido porque tu hijo no te hace caso. Nunca te des por vencido porque batallas para traerlo a la iglesia. Por favor, no te des por vencido, porque cuando menos pienses, Dios va a tocar el corazón de ellos y te van a sorprender a ti con cosas grandes de Dios. Nunca te desanimes con tus hijos. Aunque tú los veas que no quieren nada con Dios y te lo pueden restregar en tu cara: la iglesia me aburre, la iglesia me fastidia, pero están dentro de un plan de Dios que nadie lo puede abortar, porque los planes son de Dios y no de los hombres. ¿Alguien está comprendiendo lo que les estoy hablando?
A veces nosotros nos queremos desesperar. A veces nosotros pensamos: ¿de qué sirve venir a la iglesia si mis hijos ya no quieren venir? Pero yo te quiero decir algo: no te desesperes. Cifra y Fúa ahí estuvieron hasta que Moisés, hasta que el don, talento, llamado de Dios vino sobre ese hombre. Y sin duda esas mujeres dijeron: valió la pena todo lo que hicimos. Y yo quiero decirles algo, iglesia: valdrá la pena las horas de lágrimas, las rodillas peladas, valdrá la pena los regaños, valdrá la pena los enojos, valdrá la pena todo, porque Dios hará cosas maravillosas en ellos. No te desanime. Es el peor error de nuestra vida, desanimarnos. Amram y Jocabed, los papás de Moisés. Hablamos de Moisés, pero nunca hablamos de ellos. ¿Qué tenemos que salvar nosotros? ¿Qué tenemos que salvar? Que Dios quiere que seamos parteras. ¿Qué tenemos que salvar? ¿Qué está en peligro de ser destruido? El matrimonio. Tenemos que salvaguardar los matrimonios. Tristemente le puedo decir que hay jóvenes adolescentes dentro de las iglesias que ya no creen en el matrimonio. Porque el mundo los ha abrazado. Si hay algo que debemos de preservar dentro de la iglesia y que somos parteras para cuidar eso, es el matrimonio, la familia, los niños y las niñas. Que ellos estén bien enseñados, la identidad. Nuestros hijos son hombres o son mujeres y no hay más. Hay algo que se quiere perder, pero nosotros somos llamados a cuidar, a preservar, a que ese mundo apabullante venga sobre ellos y nosotros como Cifra y Fúa estemos sobre de ellos, calmándolos, tranquilizándolos. Dales una palabra que les haga tranquilizar el corazón mientras el mundo está haciéndose pedazos y quiere penetrar a la iglesia. Nosotros somos los protectores de la iglesia. ¿Alguien lo comprende? Porque eso es lo que Dios quiere. La fe. Dios quiere que guardemos la fe. Que la fe sigue siendo firme, sólida en nuestras generaciones. Que cuando nosotros partamos de este mundo tengamos la certeza de que nuestros hijos van a continuar en la fe. Por eso es sumamente importante. Por eso, déjeme decirle algo. Estamos protegiendo los planes. Cada vez que usted trae a sus hijos a la iglesia, ¿qué está haciendo? Va otra vez. Cada vez que usted trae a sus hijos a la iglesia, ¿qué está haciendo? Está protegiendo ¿qué? El plan de Dios. Sí, cada vez que usted lo trae, usted está protegiendo lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestros hijos. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos. La versión correcta es sabios, no magos, sabios. Entonces Herodes llamó en secreto. ¿Por qué? Porque los sabios vieron la estrella. Según los historiadores, la iglesia apareció en el firmamento un año. Un año los reyes o los magos siguieron esa estrella durante un año la vieron. Ellos caminaron, vieron la estrella, llegaron. Ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes, como gobernaba parte de eso, se inquietó: ¿quién es el rey si aquí nomás yo? Pero él, queriendo hacer daño, dijo: ok, vayan, cuando lo adoren díganme dónde está para yo también ir y adorarlo. Pero la verdad es que era moralmente, era una orden de la autoridad, pero era inmoral lo que quería hacer. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya. Pero siendo avisados por
Revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino. Se me hace que aquí hay algo mal. A su tierra por otro camino. Está equivocado el verso. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará. Los soldados romanos que mataron a los niños estaban haciendo algo legal, pero inmoral. Lo legal no siempre es moral, porque querían apagar el plan de Dios. Vayan y maten a todos los niños menores de 3 años de edad. Vayan y mátenlos. Imagínense. La Biblia, por eso la Biblia dice un salmo muy crudo: benditos aquellos que estrellen a tus niños en las paredes, hablándose de la venganza. Escuche, ese salmo es muy duro, pero Dios le habla a José y le dice: llévatelo porque lo quieren matar. José se lo lleva. ¿Por qué? Porque el deseo de Herodes era legal, pero no siempre lo legal es moral. Y nosotros, hermano, no importa que sea legal, nosotros buscamos que sea moralmente correcto, porque a Dios le agrada lo moralmente correcto. Los planes de Dios en nuestros niños serán los siguientes: predicadores, pastores, evangelistas, maestros, músicos, cantantes. Será la próxima iglesia que tendrá el control de este lugar, porque eso es sin duda. Nuestros niños serán la próxima generación que estará liderando este lugar. Debemos de conservarla. Quiero terminar. Pásenle, muchachos. Dios honrará tu obediencia. La Biblia dice que cuando Cifra y Fua obedecieron, llegó Dios y les dijo: voy a honrar lo que tú haces. Ahí va. De acuerdo a lo que hagas será la honra que recibas. Va de nuevo. De acuerdo a lo que hagas será la honra que recibas. Ellas arriesgaron su vida, y la Biblia dice, mi Biblia dice, que Dios les prosperó a sus familias. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó. Pero pasaron desapercibidas. Aún nosotros, la iglesia no habla de ellas, porque pasaron. Pero el cielo nunca se olvida de nadie. Va otra vez. El cielo nunca se olvida de nadie. Por eso el apóstol le recomendaba a la iglesia: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor nunca se olvida de nadie. Cifra y Fua pasaron desapercibidas. Hablamos de Moisés, hablamos de Aarón, hablamos de todos los grandes hombres de Dios, hablamos de Josué también, hablamos de Caleb, que fueron esa generación, pero no hablamos de estas mujeres que fueron parte importante de nosotros. Si alguien viera a mi madre, dirían: ¿y ella quién es? Nadie se daría cuenta que es la mamá del pastor, porque mamá ya partió con el Señor. Pero mi mamá es una mujer que por más de 50 años asistió a la iglesia, nunca predicó en un púlpito, nunca pasó al altar a nada. Ella siempre estaba atrás. Hoy usted me ve a mí y quizás ustedes dirán: no, la mamá del pastor ha de haber sido una mujer, no, hombre, de esas que andan por todos lados, que todo el mundo la conoce. ¡No! Estamos de pie. Pero mi mamá cuidó el plan de Dios. Perseguido, Papás, no abandonado, cuiden el plan de Dios. abatido, Papá, destruido. cuiden el plan de Dios. Estamos de Papá, cuiden el plan de Dios. Sus hijos no son casualidad. Sus
Tus hijos son propósito. Nacieron con un propósito. Jesús nació una estrella. Yo te quiero decir algo. Tu hijo no nació con una estrella ni con torta debajo del brazo. Tu hijo nació con un propósito, que cuando estaba siendo formado, Dios escribió cosas grandes sobre él. Y Dios dijo: todas las cosas serán luego formadas, se levantarán para